Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que considero fundamental para la nueva escuela mexicana y es precisamente lo que se refiere a esta estrategia de equidad e inclusión en educación básica. ¿Por qué es fundamental? Bien, el día de hoy vamos a tomar este tema porque como les he venido diciendo durante esta serie de podcasts, hemos venido hablando de la importancia de este eje fundamental que nos propone la nueva escuela mexicana y tiene todo que ver con la inclusión. Vamos a hablar de esta estrategia que sale en 2017 con el nuevo modelo educativo, realmente sale en 2016, pero se aplica en 2017, y es la estrategia de equidad e inclusión en educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Bien, les recuerdo para los que se integran al canal, mi nombre es Minerva Soberanes Cruz y este canal es un canal educativo que tiene la intención de ayudarnos, no solamente para la preparación para el examen, sino también para mejorar nuestro desempeño académico. El día de hoy vamos a tocar este tema porque, repito, es un tema fundamental y está por lo menos en 5 libros de los que les piden para educación horizontal para los que van a presentar examen, pero esto nos va a ayudar a todos en general porque nos va a ayudar a nuestro desempeño. Correcto. Primero, el documento nos va a mencionar de que hay un contexto y unos principios para hablar de la inclusión. Yo cada presentación he venido comentándoles que todo surge de una estrategia internacional que posteriormente aterriza de manera nacional. Y precisamente retomando este ámbito internacional, vamos a hablar en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación. Este es el fundamento más importante que tenemos, los derechos humanos. Posteriormente, en la Convención sobre los Derechos del Niño nos hablaba precisamente de que todos tienen derecho a disfrutar una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía y con esto facilitar la participación activa en su comunidad. Todos los niños tienen derecho a tener esto, justamente, una vida decente. Por último, tenemos también y nos hace mención de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y nos habla de que promover, proteger, asegurar que ellos pues también gocen los derechos que gozamos el resto de las personas porque efectivamente aquí vamos a hablar mucho de la dignidad humana y vamos a retomar estos aspectos de manera fundamental. Una situación nueva, entre comillas, porque no es nueva, pero mucho se menciona en los documentos que nos da la Secretaría sobre la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí acuérdense que nos habla de 17 objetivos del desarrollo sostenible y si no lo han visto, lo van a venir viendo en todos los cursos que hagan durante este año para la profesionalización docente porque son el eje a nivel mundial del que vamos a estar trabajando en todos los países que pertenecemos o que integramos precisamente pues a la OCDE, ¿no? Entonces aquí tenemos que en su desarrollo cuarto nos habla de que garantizar el acceso a condiciones de igualdad a todas las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones con vulnerabilidad. Aquí les quiero recordar, maestros, que parte de lo que viene en los 4 dominios para esta bibliografía o la bibliografía general nos habla mucho del respeto, la inclusión y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Esto no está en el documento, pero se los quiero recordar yo. Acuérdense que en el fundamento teórico en el artículo 3 se establecen los principios filosóficos que son que además de ser obligatoria, la educación será universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica. Les quiero recordar la palabra inclusiva por una razón. Esta palabra inclusiva se desarrolla en el artículo 7 de la Ley General de Educación y hace referencia a todo lo que vamos a trabajar en este documento. Muy importante porque ahora es un principio filosófico y va a ser inherente a la planeación que hagamos tanto para las preguntas del examen como para el desarrollo de las preguntas abiertas donde ustedes van a demostrar sus competencias profesionales como docentes. Entonces, esto les tiene que servir para fundamentar todo lo que va a ser los dos exámenes. Repito, las acciones orientadas para eliminar esto que ahora vamos a conocer como barreras de aprendizaje, las menciona el artículo 7 de la Ley General de Educación, allí donde dice educación inclusiva, vayan por favor, y allí van a observar cómo nos habla de que necesitamos atender todas las necesidades, características, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y precisamente para eliminar las barreras de aprendizaje y participación, que es tema de este podcast, ¿de acuerdo? Las personas, las políticas, las instituciones, las culturas deben fomentar la equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia. Entonces, vamos a tener, este podcast tiene la intención de que ustedes tengan muy claro cuál es la diferencia entre los términos que se utilizan para las personas no solo con discapacidad, sino con necesidades educativas especiales que ahora se han convertido en barreras de aprendizaje y participación. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos habla precisamente de estos intereses, características, estilos y ritmos que, les repito, se mencionan aquí, pero se mencionan en el principio de la educación inclusiva y nos pide que vamos a atender a una población específica que recae en los servicios de educación especial. Muy importante es que ustedes tengan esto presente. Bien, nos dice que la educación inclusiva está directamente relacionada con una educación de calidad, con equidad. De manera breve les quiero recordar, yo siempre les he dicho que los principios de la calidad están emitidos por la UNESCO y están en un documento, están en varios, pero bueno, nos tiene 5 principios y uno de ellos es precisamente la equidad. Nos dice que para hablar de esto tenemos que mencionar que hay 3 tipos de equidad: la equidad en el acceso, la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos y la equidad en los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de la palabra equidad, les recuerdo que hablamos es darle a las personas de acuerdo a sus propias necesidades. No es la misma necesidad que tiene una persona que otra. Por lo tanto, no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de equidad en todos esos ámbitos. Por lo tanto, vamos a hablar de esta terminología que nos maneja este documento. Nos dice, y diferenciemos bien porque es pregunta de examen, los alumnos con discapacidad son aquellos que por alguna razón congénita o adquirida tienen alguna deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Les recuerdo que en el podcast anterior les dije que sensorial incluye los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y se me va uno, pero bueno, los 5 sentidos, ya sea permanente o temporal. Los alumnos con aptitudes sobresalientes son los que son capaces de destacar significativamente del grupo social y normalmente hasta ahora no han contado con una atención como nos lo propone esta estrategia. Y por último, los alumnos con otras condiciones, nos habla de los alumnos, por ejemplo, con el trastorno del espectro autista o dificultades severas del aprendizaje, conducta o comunicación. Aquí, en esta estrategia, vamos a incluir absolutamente a todos. Nos dice que es urgente activar esta estrategia. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes, si es que queremos hablar de calidad. Por lo tanto, vamos a hablar de una transición de la educación especial
a la educación inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene sus orígenes, mucha atención maestros, cuando en 1990 con el Congreso de la Educación para Todos nos habla de que tiene que ser de calidad y se habla de que las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales tienen que integrarse a nuestras escuelas por muchas razones. Por ejemplo, la razón de que ellos a veces pues están en alguna comunidad y no pueden ir a las ciudades, a los centros de educación especial, es una de las razones. Otra de las razones es que tienen derecho a comunicarse, a establecer una sociedad, una vida en comunidad y sociedad. A veces los niños han sido segregados y eso no le aporta ninguna calidad de vida a las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de integración educativa, estamos hablando de que los niños con necesidades educativas especiales se van a integrar y para eso la SEP nos apoya con las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que es la USAER, quienes nos van a ayudar a que nosotros en la escuela vamos a integrar a los niños con necesidades educativas especiales, pero para esto nos van a ayudar los de USAER y que podamos hablar de contextos normalizados. ¿Sí? ¿Quién más nos dice que ellos nos van a ayudar a través de una propuesta donde ellos van a ir a nuestras escuelas y nos van a ayudar a atender a las personas que tienen alguna necesidad educativa especial? Ojo, integración está relacionado con necesidad educativa especial. Allí también nos apoyan los centros de atención múltiple, el CAM, y los centros de recursos e información para la integración educativa, que es el CRIE. Ojo, maestros, porque esto fue pregunta de examen, por favor tengan mucho cuidado con estos términos, espero que se los puedan aprender, revísenlos, es una recomendación. Entonces, repito, la integración se da con los niños de necesidades educativas especiales. Ojo, las necesidades educativas especiales surgen de esta dinámica establecida de las características personales de los alumnos y se propone después de 1990 que se integren a nuestras escuelas con la ayuda de USAER y nos propone que ellos nos van a ayudar a hacer adecuaciones curriculares para la atención de esos alumnos. Y entonces así se ha venido manejando prácticamente desde el año 1995, 97, 2000, donde ya todos los alumnos los recibimos en la escuela y nos apoyamos del personal de USAER, del CAM, del CRIE. Sin embargo, nos dice esta estrategia de la que estamos hablando ahorita que ya no es solamente integrar a los alumnos. Ahora vamos a hablar de inclusión e educación inclusiva. Inclusión quiere decir que vamos a valorar la diversidad de todos los alumnos que tenemos y esto incluye a los que tienen necesidades educativas especiales, a los que son güeritos, morenitos, que tienen una cultura diferente, que tienen una religión diferente, que tienen una precariedad social, porque la realidad es que todos los alumnos pueden llegar a tener una barrera para el aprendizaje y la participación. Por lo tanto, ahora ya no solamente vamos a proceder a la integración, esa ya está rebasada. Ahora vamos a la inclusión. La inclusión es un paso más allá y este documento nos lo deja muy claro. La integración es cuando hablamos de integrar a los niños con necesidades educativas especiales. La inclusión está basada en la valoración a la diversidad, que yo como docente promuevo en mis alumnos que valoren que nuestra comunidad educativa es diversa, que tengo a lo mejor un niño que pueda tener algún breve retraso en el aprendizaje, que puedo tener un niño con una discapacidad motriz, pero también un niño que si tiene precariedad social es un niño con una barrera de aprendizaje. Entonces la inclusión va mucho más allá de la integración. Quiere decir que vamos a valorar la diversidad de todos los que se integran en nuestra escuela. Por eso es ahora un principio filosófico
que nos obliga o nos invita a que seamos maestros muy conscientes y ahora seamos personas que seamos capaces de involucrar, valorar la diversidad. Acuérdense que tenemos el texto del aula diversificada de Tomlinson, que voy a intentar hacerles el podcast el día de mañana para que lo tengan y avancen, porque allí está basado precisamente esta perspectiva que nos habla de ser muy respetuosos, cariñosos con nuestros alumnos por el simple hecho de ser individuos que se merecen un respeto y una dignidad humana. La inclusión entonces habla de eso precisamente, de garantizar la equidad de todos los alumnos que tenemos en la escuela y tiene que ver con 4 términos que ahorita se los menciono y los vamos a retomar en otra diapositiva, que son el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. Esas son las características, maestros, para decir que nuestra escuela es inclusiva. Tiene que permitir el acceso, que nadie le ponga peros a los niños de ningún tipo, no solo a las necesidades educativas, a nadie, que se les permita el acceso, que se les permita la permanencia. No basta con que accesen. Si de repente nosotros no los atendemos, no les hacemos caso, pues el niño se va a ir y entonces no habrá permanencia. La participación, que es muy importante porque a veces el maestro acepta tener un niño con una necesidad educativa especial y a veces lo tienen en el rincón de salón y pues ahí están, muy bien. No, la participación es generar que esos niños tengan la convivencia y se integren. ¿Para qué? Para lograr la 4ª palabra, el aprendizaje. El aprendizaje que, repito, no está dirigido a tener grandes aprendizajes, sino que los niños sean capaces de integrarse y que sí adquieran aprendizajes, pero acuérdense del aprendizaje situado que les sirva para su contexto y para su vida cotidiana. Por ejemplo, no les voy a enseñar una ecuación cuadrática, ¿verdad? No, pero sí tengo que enseñarles cómo se resuelven las operaciones básicas, cómo pueden utilizarlo en la vida económica, cosas que sean asequibles a los alumnos que tengan alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, fíjense bien, estos principios clave de la educación inclusiva nos van a mencionar precisamente, primero, la exclusión no es un problema de los alumnos, que les quede claro, ¿sí? El segundo, que los alumnos deben ser atendidos en estos entornos inclusivos para que interactúen en igualdad de condiciones, que se aprecie la diversidad, que se eliminen las prácticas discriminatorias. ¿Para qué? Para formar ciudadanos solidarios, tolerantes, todos, no unos ni otros, todos los alumnos. Eso es inclusión. Por último, el siguiente principio nos dice que estas diferencias de capacidades representan eso que son barreras para el aprendizaje y la participación y que no deberían ser una barrera, deberían ser una oportunidad para el aprendizaje, una fuente de aprendizaje. Y aquí les recuerdo que la estrategia nacional que nos maneja la nueva escuela mexicana nos dice que estas barreras se dividen en estructurales, normativas y didácticas. Esto es cómo se dividen. Luego nos habla de estas características de la educación inclusiva que ya las mencioné y las retomo de manera muy breve, que son acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Lo retomo porque son cosas que ustedes espero que tomen nota porque puede ser pregunta de examen. Educación inclusiva, 4 características: acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Espero que les vaya quedando claro. Nos habla precisamente de que, de acuerdo a este modelo educativo, las escuelas deben ser incluyentes, se debe fomentar el aprecio por la diversidad y todos los actores del proceso educativo tenemos que estar involucrados. Muy bien, ¿qué más nos dice? Que para que se den estas prácticas inclusivas tiene que haber esta eliminación de esas barreras para el aprendizaje y la participación, las famosas VAP. En estos términos, acuérdense que las VAP
sustituyen al término que en integración teníamos como necesidades educativas especiales. Ahora son barreras para el aprendizaje y la participación. Estas surgen de la interacción de las personas con los contextos, con las políticas, con las instituciones, culturas, circunstancias, y nos dice que pueden ser actitudinales. Quiere decir que el maestro, por ejemplo, por pura actitud no quiere atender a los alumnos con una necesidad, bueno, con una barrera para el aprendizaje. Pueden ser pedagógicas porque en mi planeación no estoy incluyendo esas características, y puede ser de organización escolar, cuando no tenemos las condiciones para recibir o incluir personas que tienen alguna situación. Nos dice que tenemos que utilizar apoyos, maestros. Primero, ya dije, número 1, eliminar las VAPs. 2, utilizar apoyos como todo lo que se pueda presentar que nos ayude a valorar precisamente y a dar respuesta a esa diversidad, como las competencias docentes de los estudiantes, el liderazgo del directivo que nos ayuda, el conocimientos y habilidades de docentes, los familiares y amigos, la tecnología, los servicios de educación especial, como ya mencionamos, y cualquier otro servicio complementario que nos ayude a que esos alumnos que están ahora con nosotros tengan los apoyos para su desenvolvimiento. Y en la característica número 3, maestros, ojo, el DUA. ¿Qué es eso? El diseño universal para el aprendizaje. Así nos lo dice esta estrategia y es lo que nos pide actualmente la planeación. Antes, las personas especialistas nos ayudaban a hacer adecuaciones curriculares para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Ya no, porque ahora vamos a hablar de una educación inclusiva. ¿Y esto qué quiere decir? Ahora vamos a hacer un diseño universal de aprendizaje donde yo desde el inicio voy a planear, voy a hacer una planeación que incluya todas las posibles características que tengan mis alumnos, los estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, los ritmos de aprendizaje que van de lento, promedio o acelerado. Yo voy a hacer una planeación que incluya a todos. Entonces ahora voy a tener un diseño universal, de manera que ahora voy a utilizar todos los recursos que estén a mi alcance para yo fomentar la educación en todos nuestros alumnos. De eso se trata el diseño universal. Precisamente aquí nos dice que no hay un usuario modelo, se diseña desde el inicio y está destinado a diferentes tipos de usuarios y brinda beneficios para todos. Este es un diseño universal para el aprendizaje. Se entiende como, ahora vamos a entender que tenemos materiales, actividades didácticas que me van a ayudar a alcanzar, dice aquí, los objetivos de aprendizaje o nuestros aprendizajes esperados, con diferentes características que tienen nuestros alumnos y cuáles van a ser los principios de este DUA o diseño universal de aprendizaje. El primero, tiene múltiples formas de representación, se refiere al qué del aprendizaje. A los elementos audiovisuales, repito, visual, auditivo, kinestésico, voy a utilizar material auditivo, material gráfico, les voy a repetir las instrucciones de manera oral, vamos a utilizar a lo mejor como los niños de preescolar donde les pido que sean capaces de identificar los aromas, todo. Yo voy a ser capaz de hacer una planeación que incluya cualquier canal de percepción o aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico. 1, el modelo de diversidad de recursos. El segundo nos habla de múltiples formas de acción-expresión. Por ejemplo, hay niños a los que se les dificulta hacer los exámenes escritos, que lo hagan oral. Si a alguien se le dificulta de manera oral, hay que darles la oportunidad de hacerlo escrito. Si un alumno es ciego, tengo que proporcionarle el texto en auditivo. Yo puedo leerle la pregunta para que él pueda responder. Si un alumno es o tiene problemas de
necesita lenguaje de señas, lengua de señas mexicana, pues hay que brindárselo. Si una persona no me entiende por qué es sordo, yo tengo que intentar ver la posibilidad de atenderlo con el lenguaje de señas, hacer textos adaptativos para él, para que de esta manera cualquier recurso que yo les brinde, puedo comunicarme con ellos atendiendo a las necesidades específicas que tiene cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Esto es el cómo del aprendizaje, cómo nos comunicamos con ellos. Y por último, las múltiples formas de motivación. Aquí les recuerdo los principios pedagógicos, maestros. Fomentar la motivación intrínseca, que de manera que mis clases sean lo suficientemente atractivas, que el niño por interés propio quiera asistir a mis clases, ser parte de lo que yo estoy haciendo dentro de mi aula. Yo soy capaz de centrar la atención de los niños, de atender sus necesidades de manera que él quiera, por interés propio, ir y estar en mis clases. Aquí tenemos niños que pueden tener trastornos generalizados o alguna discapacidad intelectual, y entonces hay que ser muy hábil y facilitar. No olviden que podemos apoyarnos del personal especial y de algunos medios que vamos a ocupar para poder lograr ese gusto de los niños por integrarse a la comunidad de sus compañeritos. Aquí quiero recordarles que normalmente los niños son muy amables y solidarios cuando tienen un compañerito con alguna necesidad. A veces nosotros somos los que tenemos algunas situaciones que impiden que se puedan relacionar entre ellos. Entonces, aquí vamos a hablar del porqué del aprendizaje y vamos a ser muy amables y muy considerados y vamos a poner en práctica precisamente esto de lo que nos está hablando la estrategia de inclusión y equidad. Por último, cuando yo soy capaz de hacer el DUA, un diseño universal de aprendizaje, ahora voy a hablar de que solamente voy a hacer pequeños ajustes razonables durante el momento de la aplicación de la clase. ¿Qué son los ajustes razonables? Se entienden como las pequeñas modificaciones o adaptaciones que yo hago o adecuaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida para cuando algo en la clase a lo mejor no salió como yo lo esperaba, y entonces voy a hacer un pequeño ajuste razonable que no incluye una carga desproporcionada. Repito, nuestra planeación ahora va a ser un diseño universal de aprendizaje y a la hora de estarla aplicando puedo hacer ajustes razonables que se pueden hacer en infraestructura. Mi alumno no está cómodo aquí, voy a mover la silla, voy a mover la distribución, voy a pedirle al director que nos ayude a hacer alguna rampita, facilitar el ingreso a alguien que tiene una discapacidad. Ejemplo, obviamente voy a hacer ajustes a mis materiales didácticos. Si es que uno no me funcionó, voy a hacer un pequeño ajuste para que mi alumno sepa la indicación que le estoy dando. Un ajuste en la comunicación e información, si es que a lo mejor un niño no me entendió y tengo que repetirle verbalmente la instrucción, ese tipo de ajustes pequeños. En los objetos de uso cotidiano, la libreta, el pizarrón, a lo mejor las tijeras. Si yo veo que al niño le está costando mucho trabajo cortar, pues le voy a proponer que a lo mejor haga un dibujo o haga alguna otra cosa. O la organización en la jornada escolar. Aquí tendremos que hacer ajustes, ya que una persona, por ejemplo, con discapacidad puede llegar más tarde por la cuestión del transporte o tenga que salir antes, no lo sé. Hay una organización para la jornada escolar y estos son precisamente los ajustes de los que estamos hablando. Bien, de esto se trata. Es muy importante porque una de las preguntas que sí sé que trae el examen, porque me lo comentaron los de admisión, es que les van a preguntar cuál es la diferencia entre integración y entre inclusión. Espero que les haya quedado muy claro, porque tienen que tenerlo muy claro para presentar su examen y para desarrollar las preguntas que les van a ser abiertas y puedan fundamentar con mucho detenimiento y exactitud precisamente estas competencias que ustedes van a demostrar a través de esta generación de textos.
Bueno, espero que sea de mucha utilidad. Les quiero comentar que voy a hacer todo lo posible por ver mañana con ustedes, dejarles un podcast que hable sobre el aula diversificada, porque mucho de lo que estamos hablando aquí es una estrategia que nos maneja Carol Ann Tomlinson, que nos habla de la importancia de esta aula diversificada. Entonces, espero poder entregárselos el día de mañana mismo y que sea de utilidad para su estudio y que sigan preparándose mucho. Por el día de hoy me despido. Si te gustó este video, regálanos un like. Si quieres compartirlo, pues con mucho gusto. Hay mucha gente allá afuera que se está preparando y esto les va a servir mucho. Espero que sea de su utilidad. Les mando un abrazo, me despido por hoy y nos vemos el día de mañana. Espero subir el podcast de Carol Ann Tomlinson con la educación diversificada. Hasta luego.